Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a la Iglesia del Renuevo. Un gran abrazo a todos los hermanos que nos acompañan. Muchas bendiciones. Qué bueno poder reunirnos otra vez de esta manera, aunque sea por este medio por ahora, para escuchar la palabra del Señor, especialmente para estudiar la palabra de Dios hoy, porque tenemos estudio bíblico, el libro de los Hechos, y vamos a ir a un capítulo muy particular, el capítulo 16, un capítulo que es muy especial. Ahora lo vamos a estar estudiando, no sé si vamos a poder terminar hoy, pero iniciaremos el capítulo 16. Pero antes, como hago siempre, hacemos un repaso del capítulo anterior, el capítulo 15, para que estemos en tema, para que veamos el contexto, para hacer un pequeño repaso, ¿no? Una de las reglas o de las normas del aprendizaje es la repetición. Una forma de aprender la palabra de Dios o cualquier cosa es la repetición. Y la Biblia dice, la repetirás a tus hijos una y otra vez, la repetirás, la palabra, ¿no? Y dice Deuteronomio capítulo 6 justamente, y meditarás en la palabra de día, de noche, andando por la calle, estando en tu casa, y las repetirás, ahí dice, poniendo textos en los postes, en tu casa, en todos lados. La palabra tiene que estar presente, porque la palabra nos beneficia tanto, tiene tantos beneficios para nuestra vida, estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace libres, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es vida para nuestra alma, la palabra de Dios nos transforma, nos renueva. Así que hoy quiero con gozo, con el gozo del Señor, compartir esta palabra de Hechos capítulo 15 repaso, y el 16 vamos a estudiarlo más en profundidad. Pero me gustaría que tomemos un momento para orar, que podamos aquietar nuestro espíritu, nuestra alma en la presencia del Señor. A veces corremos mucho, ¿no? Andamos haciendo actividades durante todo el día y no nos detenemos. Es necesario, como dicen los chicos, bajar un cambio. Es necesario ponernos a los pies del Señor. ¿Te acordás cuando el Señor le hablaba a María y a Marta, ¿no? Y Marta corría de un lado para otro, haciendo las actividades, siempre tratando de hacer algo, y María estaba a los pies del Maestro. Entonces Marta se enojó, dile a mi hermana que me ayude, y entonces el Señor Jesucristo dijo, María ha elegido la mejor parte, que es estar en la contemplación, escuchando la palabra, prestando atención al Maestro. Ella ha elegido la mejor parte. Es decir, podemos hacer muchas tareas, muchas actividades, todo bien, el Señor nos da sabiduría, nos da fuerza, nos da salud para hacer las actividades, pero es mucho más importante estar en la presencia del Señor, oyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a capacitar para poder hacer la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos va a librar del enemigo. Bueno, tantos beneficios que obtenemos de estudiar la palabra de Dios. Me gustaría que tengamos un momento de oración para agradecerle al Señor, pero por otro lado también pedirle que nos dé sabiduría. Oremos. Padre amado, Padre querido, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos das de poder estar estudiando tu palabra que realmente nos transforma, nos bendice, nos fortalece, y te pedimos ahora que abras nuestro entendimiento. Señor, yo te ruego por mis hermanos, si alguno está pasando alguna prueba, alguna lucha, que tu mano poderosa se pose sobre su vida. Danos entendimiento, danos un corazón sensible, oídos atentos a la voz de tu Espíritu. Háblanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por todo. Amén, amén. Que la palabra del Señor hoy nos pueda renovar, que podamos tener hoy un mensaje nuevo en nuestras vidas, que la palabra te pueda bendecir. Bueno, volviendo a Hechos capítulo 15, les comentaba el miércoles pasado que había algunas personas, el contexto de los primeros creyentes no judíos, es decir, los gentiles, les costaba porque había muchos judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Personas que decían, está bien, aceptaste a Jesucristo, sos salvo, pero
tenés que cumplir con todos los rituales que enseñó Moisés. Es decir, la obra de Jesucristo te salva, pero tenés que hacer también algunas obras vos, como circuncidarte y respetar algunas otras cosas. Dice la Biblia en el versículo 1 de Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entendemos, hermanos, lo siguiente: la salvación es por gracia, por fe en Jesucristo y sin agregarle nada más. Ni siquiera, algunos dicen, bueno, pero uno se tiene que portar bien para ir al cielo. De ninguna manera, no es que tenemos que portarnos bien porque las obras no nos van a salvar, sino que nos portamos bien porque hemos recibido a Jesucristo, porque somos salvos y queremos, y el Espíritu Santo nos da el querer para poder hacer la voluntad del Señor, pero no por nuestras obras. Que nos portemos bien nos vamos a salvar. Nos portamos bien, no hacemos maldades porque tenemos a Jesucristo en el corazón. También dice la Biblia que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, usó un eufemismo ahí la palabra, en el versículo 2, una contienda no pequeña. Ahí dice que con ellos, con los judaizantes, se recurrió a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión que ellos estaban hablando de los rituales. Y dice que hay desacuerdos, la Biblia nos enseña, desacuerdos en los que hay que pedir ayuda para no perder de vista la misión y la visión que el Señor nos ha dado, no perder el foco, no perder nuestra meta, nuestro objetivo. Y luego dice que ellos, cuando iban a hacer el viaje, ellos fueron encaminados por la iglesia. Otra verdad que aprendíamos es la siguiente: tenemos que sostener el culto a Dios y la predicación del Evangelio. A veces pensamos, bueno, Dios solamente nos pide el corazón y está bien con eso y nada nos pide de lo económico. Justamente como el dinero es poder en este mundo en el que vivimos, Dios nos pide una parte de ese dinero para que nosotros mostremos que tenemos un corazón entregado al Señor, que estamos consagrados. Me acuerdo, siempre relato este hecho de un hermano que se estaba bautizando, y cuando se fue a bautizar él tenía la billetera suya en el delantal, se puso una ropa para el bautismo y tenía la billetera en el bolsillo de ese traje de bautismo. Y el pastor le dice, hermano, se le va a mojar la billetera y todo lo que tiene. Tranquilo, pastor, dice, quiero que también se bautice mi billetera. Es decir, todo. Él quería entregarse todo al Señor. Porque hay personas que dicen, yo al Señor le doy mi corazón, le doy mis pensamientos, le doy mis pecados, le doy mi adoración, todo bien, pero el dinero no. En realidad, el darle al Señor lo que la Biblia nos enseña, eso es reconocer que el Señor, que Dios es el Señor en nuestras vidas, que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, pero también como nuestro Señor. La Biblia habla en muchísimos lugares que tenemos que adorar al Señor con los bienes que Él nos ha dado. Y sostener el culto a Dios, la predicación del Evangelio, es un mandato que nos ha dejado el Señor. Bueno, hemos hablado muchas veces de Malaquías, ¿no? 3:10, cuando dice, traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor es donde se predica la palabra de Dios, ahí sale el Evangelio para todos lados. Muy bien, ellos también estaban sosteniendo el trabajo de misioneros. Y les dije un dicho, que no es mío, que alguien hace un tiempo escribió: las misiones, es la misión que tenemos de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, dijo alguien, las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Entonces, algunos son los que van al campo misionero, otros están intercediendo, orando, otros son las manos que dan los recursos, y todos, en general, todos trabajamos para el reino de Dios.
el Señor quiere que todos estemos involucrados en el mandato que nos dejó. Vayan y prediquen, id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es el mandato que nos dejó el Señor Jesucristo antes de partir. Y la Biblia nos dice que llegaron a Jerusalén, Pablo, todo el equipo que fue a averiguar sobre la situación, y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. El trabajo para Dios debe ser hecho en equipo, no aislarnos, sino trabajar en comunidad, valorar a mi hermano, a mi consiervo, a todos. Somos parte de un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, así dice la Biblia. Y Dios quiere que tengamos comunión, que tengamos unidad. Y dice la Biblia que algunos de la secta, en el versículo 5 de Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí otra vez enfatizamos, la religión no salva, las obras no salvan, sino que creemos que por la fe en Jesucristo, por gracia, por la obra que hizo Jesucristo por nosotros, recibimos la vida eterna. También cuando se expide el grupo de ancianos, de apóstoles del Señor Jesucristo, que estaba la iglesia en Jerusalén, que era la central, digamos, en ese tiempo, ellos escriben una nota y es algo muy interesante cómo escriben: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, el Espíritu Santo primero, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, cosas básicas, pero no les impusieron a los nuevos hermanos no judíos, a los gentiles, no les impusieron ninguna carga más que simplemente el hecho de buscar a Dios, tener una vida apartada de lo pecaminoso, pero no de los rituales, ¿no? También hubo una discusión, podemos decir. Pablo y Bernabé. Pablo le dice a Bernabé, eran el equipo misionero: vamos a visitar a los hermanos que ya visitamos en el primer viaje misionero. Bernabé quería que llevaran a su primo o sobrino Juan Marcos, el que les había acompañado en el primer viaje misionero, pero se regresó a la mitad del viaje. A Pablo no le pareció bien llevarlo y bueno, tuvieron una discusión. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hermanos queridos, aún entre hermanos en Cristo puede haber discusiones o puede haber diferencias, pero hay que saber transmitir un desacuerdo. Mi hermano no es un enemigo, mi hermana no es enemiga, no somos enemigos los cristianos. El enemigo es el diablo, pero nosotros tenemos que trabajar para la unidad, saber transmitir un desacuerdo y no perder de vista la visión y la misión. ¿Qué sucedió con este desacuerdo que ellos lo manejaron espiritualmente? Bueno, Pablo armó un equipo, Bernabé otro equipo y el evangelio fue bendecido. Es decir, los desacuerdos entre hermanos no deben frenar la obra de Dios. No permitamos que nuestro egoísmo, nuestro ego, haga que el evangelio retroceda o que se pierdan las almas. Si discutimos con un hermano, tenemos un desacuerdo, lo perdonamos, lo bendecimos y seguimos trabajando para el reino. Así hicieron Pablo y Bernabé. Cada uno armó un equipo diferente, pero siguieron en el mismo equipo, predicando el reino de Dios. Y yo quiero ahora compartirles Hechos capítulo 16. El título lo verás ahí, cuando el Espíritu Santo dice no. Estamos acostumbrados que cuando vamos a predicar, vamos a hacer algo para el reino de Dios, queremos hablar con una persona, siempre le pedimos: Espíritu Santo, ayúdame, Señor, te pido que me des palabra. Y siempre esperamos el aval de Dios, el respaldo: Señor, ayúdame a hacer esta tarea, ayúdame a evangelizar, ayúdame a testificar. Y siempre esperamos un aval y una respuesta afirmativa de parte del Espíritu Santo. Pero en este caso, el Espíritu Santo, vamos a ver,
En un momento dice no y en otra ocasión vuelve a decir no. Entonces es interesante que estudiemos cuando el Espíritu Santo dice que no. Dice el texto, Hechos 16, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, está hablando del equipo de Pablo ahora, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, es decir, que Timoteo fuera su discípulo. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, es decir, se fueron a otro lugar, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 2 ocasiones de prohibición de parte del Espíritu. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el escritor sagrado Lucas, en este caso, que está mencionando lo que les había acontecido. Lucas parte del equipo misionero. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar este capítulo, los primeros versículos de Hechos capítulo 16, se le denomina como el llamado macedónico. Habrá escuchado usted esta frase, el llamado macedónico. Bueno, hoy vamos a ver acerca del llamado macedónico. Vamos a entrar un poco en detalle. El versículo 1 dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra. ¿Te acordás que él había predicado en esos lugares, en Listra, que había un hombre paralítico y después casi lo matan a Pablo? Bueno, volvieron ahí después de un tiempo a predicar, y ahí encontró a Timoteo. Y Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, y la mamá también. Es decir, eran creyentes, pero el padre era griego. Y ahí encontramos, en primer lugar, una verdad. El apóstol Pablo no quería desperdiciar la capacidad, la gracia que Dios le había dado a Timoteo, y entonces quiso entrenarlo, quiso prepararlo. Sintió que el Señor lo guiaba a preparar a Timoteo. Hermanos queridos, qué importante es que nosotros podamos preparar nuestros Timoteos, por así decirlo, preparar discípulos. El Señor nos dio un mandato, y el mandato del Señor, que es el mandato antes de partir el Señor, Él nos da ese id y predicad, pero en otro de los evangelios dice: id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hay personas que a veces predican el evangelio, le predican a una persona, le cuentan su testimonio, y la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces esta persona va, lo presenta a este hijo espiritual, al pastor, y le dice: pastor, mire, esta persona recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Se lo presenta al pastor, y después como es que se olvida de este hijo espiritual. Cuando nosotros ganamos una persona para Cristo, es nuestro hijo espiritual.
y tenemos que trabajar para que sea discípulo, un aprendiz, alguien que vaya creciendo en la gracia del Señor para que luego pueda enseñar también a otras personas. Eso encontramos en 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo que dice, esto encarga a hombres idóneos. Estaba hablando que sean idóneos para predicar también a otros lo que oyeron de mí, es decir, Pablo está hablando que lo que él enseñaba, Timoteo se lo enseña a otros y que esos otros hombres fieles se lo enseñan a otros, se haga la cadena de enseñanza. Aquí encontramos que Pablo, en particular, él tomó a Timoteo como su discípulo, lo conoció, vio que era una persona espiritual, el Espíritu Santo le dio esa convicción de que él no podía quedarse en esa condición, sino tenía que crecer, desarrollar los dones que el Señor le había dado, así que lo toma a Timoteo como un discípulo, como un aprendiz, como un colaborador, para que vaya aprendiendo a ser un líder en el reino de Dios. De hecho, que Timoteo, este joven, sin mucha experiencia, pero que Pablo vio que tenía la gracia de Dios en su vida, una persona que tenía ganas de aprender, se convierte en un pastor joven con el tiempo. Por eso tenemos las epístolas, las cartas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, que son Pablo escribiendo a un pastor joven. Dice la Biblia que daban buen testimonio de Timoteo, es decir, una persona que tenía buen testimonio, que en todos lados hablaban bien de él, y entonces Pablo le invita a que sea su discípulo. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Moisés tenía un colaborador, alguien que estaba al lado suyo. Moisés tenía un Josué que estaba siempre al lado suyo, que luego fue el que llevó a todo Israel, a toda la nación, a la tierra prometida. Es decir, que Moisés fue formando a su Timoteo, por así decirlo, fue formando a ese Josué. También encontramos en la Biblia que el profeta Elías trabajó en la formación de otro profeta, el profeta Eliseo, fue su discípulo. Entonces, aquí aprendemos una gran verdad. Hermanos queridos, las riquezas espirituales que nos da el Señor, la posibilidad de tener experiencia espiritual, crecimiento espiritual, no podemos ser egoístas y guardarlos para nosotros. Compartamos con aquellas personas que el Señor nos guía y que tienen disposición y ganas de aprender. Compartamos las experiencias, ayudémosle a que tenga sus propias experiencias, que pueda trabajar para el reino de Dios. Así nos dice la palabra, id y haced discípulos, y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Hizo discípulos y tomó en este caso particular a Timoteo, pero ya había tenido otros discípulos. Él fue formando muchos discípulos con el paso del tiempo. Nos dice la Biblia que con el ministerio del equipo misionero, las iglesias eran confirmadas. ¿Qué quiere decir? Confirmadas quiere decir que eran fortalecidas, que eran respaldadas, que eran enseñadas, que recibían todo el apoyo, el aporte, la ayuda que podía dar el equipo misionero. Eran confirmadas en la palabra, es decir, que recibían otra vez la palabra del Señor dicha de otra manera, las verdades espirituales que hacían que la iglesia estuviera firme. Y no solamente esto, sino que dice, las iglesias eran confirmadas y crecían constantemente. Al versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es lo que el Señor quiere. Predicad, id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles la palabra, haciendo discípulos, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que compartamos de gracia, hemos recibido el mensaje, la bendición de ser salvos, ahora compartamos también de gracia. Hemos sido bendecidos y gratuitamente tenemos el evangelio, compartamos también de gracia, que otros puedan saber de Cristo.
Creo que uno de los gozos más grandes que hay, hermanos queridos, en el ministerio, en el caso mío, en el pastorado, otros en las misiones, otros en la enseñanza, es ver que una persona llega a los pies de Jesucristo y no entiende nada al principio, como que no sabe mucho de teología, sabe que se encontró con Jesús y su vida fue cambiada, y que uno pueda hacer un aporte, ayudar para que esa persona con el tiempo vaya creciendo espiritualmente, para mí es una satisfacción. Para mí es un gozo enorme ver cuando un hijo espiritual, una persona que aceptó a Jesucristo y después con el tiempo comienza a crecer, comienza a desarrollarse, comienza a ser un líder, comienza a ganar otras personas para Cristo. ¡Qué bendición! ¿Cómo me satisface, me bendice? Creo que el apóstol Pablo, por supuesto, él decía, ¡ay de mí si no predicare el Evangelio! Si no predico el Evangelio, ¡ay de mí! Es decir, no podía estar tranquilo, él no podía tener paz y sentía que estaba impelido, obligado, empujado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Ahora, todos coincidimos que tenemos que predicar la palabra, que tenemos que llevar el Evangelio a todas las personas que podamos. Pero no estamos acostumbrados a que el Espíritu Santo nos diga que no prediquemos en algún determinado lugar. No estamos acostumbrados al no del Espíritu Santo, al hecho de la predicación, de testificar, de ir a ministrar, de ir a visitar a alguien. No estamos acostumbrados. Siempre estamos acostumbrados a que si vamos a predicar a algún lado o ayudar a alguien o testificar, el Espíritu Santo nos va a decir que sí. Pero el Espíritu Santo, que es más sabio que nosotros, Dios, que es más sabio que nosotros, Él sabe lo que nos conviene, pero sobre todo lo que le conviene al reino de Dios. Lo que Él sabe, el pasado, el presente, el futuro, porque Él es eterno y sabe el mejor camino, Él sabe lo mejor para nosotros. Así que como buenos alumnos del Señor, como buenos discípulos del Señor, tenemos que decirle, Señor, guíame tú. Y en este caso, Pablo, que siempre estaba orando, recibe una prohibición. En primer lugar, en el versículo 6. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ahí donde están los Gálatas, ¿no? Tenemos las cartas a los Gálatas. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto podría generar dudas en alguna persona que no tiene mucho conocimiento bíblico, que no sabe un poco de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de la palabra de Dios. Diría, ¿cómo? El Espíritu Santo no puede contradecirse. ¿Cómo el Espíritu Santo va a prohibir que se predique el Evangelio? Porque Él sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que nos conviene. Dios, dice un coro que cantábamos en la escuela bíblica hace muchos años, que Dios a veces dice sí, a veces dice no y otras veces dice espera, pero el Señor siempre responde la oración. Entonces, a veces el Señor nos puede decir que sí a lo que le estamos pidiendo, otras veces nos va a decir que no y otras veces, espera, no es el momento. Dios hace las cosas hermosas en su tiempo. Él tiene un tiempo. A veces nos va a prohibir algo, porque Él sabe lo que puede ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera predicado en Asia en ese instante, en ese momento? No sabemos, tal vez se hubiera levantado una oposición muy grande, o tal vez hubiera perdido el foco, o hubiera perdido tal vez la posibilidad de ser más efectivo a donde fueron luego. Lo cierto aquí dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y otra vez, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hermanos queridos, acá tenemos 2 veces que el Espíritu Santo no permite algo. No permite la predicación, no permite ir a un determinado lugar. ¿Cómo lo habrá hecho? Me pregunto, ¿cómo lo habrá hecho el Espíritu Santo? Bueno, esto nos lleva a un tema que es muy interesante. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Seguramente Dios
es poco probable que puedas escuchar una voz, la voz de Dios que te diga, hijo mío, una voz tremenda que te diga, no hagas esto, no vayas a tal lado. Es como que seguramente va a ser difícil que podamos oír una voz, así, la voz de Dios diciéndonos algo, que sí o que no. Pero Dios nos habla de distintas maneras. ¿Cómo te ha hablado el Señor? Dios habla de muchísimas maneras, pero siempre el Señor nos habla. A veces nos habla abriendo y cerrando puertas, ¿no? A veces estamos en la perfecta voluntad del Señor y Dios nos abre las puertas y avanzamos. Y a veces el Señor nos cierra una puerta y por más que queramos, no podemos pasar. Yo alabo a Dios por las veces que el Señor me cerró puertas. Hermanos queridos, ¿cuántas veces el Señor frenó decisiones que yo había tomado y había decidido hacer algo y que parecía que estaba todo bien y que estaba dentro de la voluntad de Dios y el Señor me dijo que no? Y es preferible oír la voz de Dios. ¿Cuántos problemas uno se evita cuando oye la voz del Señor? Cuando oímos la voz de Dios. Tenemos que oír la voz del Señor. La voz del Señor que nos habla una y otra vez, a veces para decir, ve y predica, y otras veces, no vayas. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, hablar el mensaje. Y en la otra ocasión, el Espíritu quisieron ir a un lugar y el Espíritu no se lo permitió. Ahora, estaba diciendo que el Espíritu Santo nos habla de distintas maneras. A veces por una revelación, una profecía, puede ser a través de un sueño, pueden ser distintas maneras. Lo cierto, lo que es importante, que sepamos oír la voz de Dios, que tengamos oídos atentos a la voz del Espíritu Santo. No importa la forma en que nos hable el Señor, lo importante es que tengamos sensibilidad espiritual, que sepamos oír que el Señor nos dice sí o no, o esperar, no es el tiempo, pero depende de nosotros que tengamos oídos atentos, que podamos oír la voz del Espíritu Santo. Dice que pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Es muy interesante que no tuvo un sueño, fue una visión. Es interesante que destaquemos la diferencia entre un sueño y una visión. Un sueño es, bueno, estás durmiendo, de repente todos soñamos y soñás que el Señor te dice algo o no, o que el Señor te prohíbe o no. Un sueño puede ser de cualquier característica el sueño. Otra cosa es una visión. Puedes estar tranquilamente sentado y en un momento con los ojos cerrados o los ojos abiertos, pero estás despierto o despierta y de repente el Señor te revela algo, te muestra una visión. A mí me ha ocurrido que en una cuestión de un segundo me mostró cosas que iban a suceder más adelante. Entonces, Dios te da una visión. En este caso, Pablo tuvo una visión. Y como le había ocurrido a Pedro, ¿no? Que también estaba en una terraza y de repente una visión. Es decir, no es un sueño, es una revelación que Dios hace estando la persona despierta. Y dice, era de noche, estaría orando seguramente Pablo, una visión, y vio en la visión un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Primero la oposición del Espíritu Santo, o primero la prohibición del Espíritu Santo. No prediquen acá. Después quisieron ir a otro lado. No vayan allá. Cuando el Espíritu Santo nos dice que no, cuando el Espíritu Santo nos prohíbe algo, nos hace estar atentos, nos hace afinar los oídos.
¿Cómo vas a oír la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo oímos la voz del Espíritu Santo? No se puede escuchar en medio de mucho barullo. Digo siempre que hay muchas voces en este mundo, así como en una radio, no sé, uno sintoniza y hay distintas estaciones de radio y gente hablando y música y una cosa y la otra, distintas voces, así en el mundo. Y cuando querés oír la voz del Espíritu Santo tenés que sintonizar. Tenés que afinar el oído, tenés que prestar mucha atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, está diciendo a tu vida. Entonces es muy importante que el Espíritu nos hable, ya sea que sea prohibición o no, pero tener sensibilidad espiritual, estar dispuesto. La Biblia nos habla de casos como Samuel y tantos otros. A Samuel era tan jovencito y el Señor se empezó a revelar y le hablaba y en un momento pensaba que era Elí, que era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entendió que era Dios y le dijo: simplemente la próxima vez que escuches esa voz, decí: habla, tu siervo oye. ¿Cuántas veces tenemos que detenernos, parar en esta vorágine de actividades y de cosas, de corridas y de hacer actividades y tras actividades y hacer cosas, parar un poco y decir: Señor, quiero oír tu voz? Otra vez vuelvo a la palabra que el Señor Jesús decía: María ha elegido la mejor parte. No es más bendecido el que más corre, el que más actividades hace, sino el que se toma el tiempo para sentarse a los pies del Maestro, oír la voz del Espíritu Santo. Habla, Señor, tu siervo oye. Y encontramos en la Biblia, en distintos lugares en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres oyendo la voz de Dios, los profetas. Vino a mí palabra de Jehová, y lo vas a ver tantas veces en el Antiguo Testamento que dice: y vino a mí palabra de Jehová. Y ahí el profeta decía: habla, tu siervo oye. Y entonces ahí el mensaje del Señor. No es tan importante que si el Señor nos está prohibiendo algo o no, en principio, lo importante es saber oír la voz. En primer lugar, distinguir la voz del Espíritu Santo, distinguirla de otras voces. Y cuando entendemos, tenemos esa capacidad de saber oír la voz del Espíritu Santo, no lo vamos a confundir. Vamos a saber que es el Espíritu Santo. Lo vamos a sentir como una convicción en nuestro corazón, en nuestro interior. Es el Espíritu Santo. Cuando uno se acostumbra a oír la voz del Espíritu Santo, puede ser que te venga como un pensamiento, como una impresión fuerte. Estás caminando, estás haciendo alguna actividad y viene una impresión fuerte. No vayas por ahí, no tomes esta decisión, no hagas aquello. O tal vez nos diga: ahora es el momento que tenés que hacer. Entonces es importante, hermanos queridos. Yo diría que puse como título cuando el Espíritu Santo dice no, porque normalmente estamos acostumbrados a que el Espíritu Santo nos dice que sí cuando vamos a predicar, cuando vamos a testificar y todo, pero es muy importante que sepamos discernir, sintonizar con el Espíritu Santo para escuchar cuando nos dice que no, porque siempre creemos que todas las veces que vamos a hacer algo para Dios nos va a decir Dios que sí. Pero a mí al menos me ha dicho tantas veces que no y me ha impedido de hacer cosas que hoy alabo a Dios y le doy gracias, y la verdad que he sido bendecido porque he sabido oír justo la voz del Espíritu Santo diciendo: no lo hagas, no es el momento, anda por otro camino, no hagas esto. Y el Señor me ha librado tanto, y creo que a vos también, a todos nosotros. El Espíritu Santo habla a la iglesia. Lo importante es que la iglesia pueda tener oídos atentos. Dios nos ayude, que podamos tener oídos atentos, afinar los oídos. Podamos tener un corazón sensible, porque hay personas que oyen la voz del Espíritu Santo, pero no quieren hacer lo que el Señor manda. No, dice: bueno, el diablo me está diciendo que no haga esto, el diablo, porque confunden, no saben oír la voz del Espíritu. Es importante que en esto tomemos el tiempo.
Y hermanos, quizá peque de ser reiterativo. Es sumamente importante. Te va a hacer bien a tu vida, a tu familia. Te vas a evitar tantos dolores de cabeza si aprendes a sintonizarte con el Espíritu Santo, oír la voz suave del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos va a gritar, el Espíritu Santo no va a hablar para obligarnos, sino que viene como, ¿se acuerdan el mensaje de días pasados? Como un silbo apacible, viene como esa voz suave, como un susurro, sería la expresión correcta, como un susurro que viene al oído, y entonces uno que ha buscado la presencia del Espíritu Santo puede sentirlo en todo el espíritu, en todo el ser, en todo el alma puede sentir, es el Espíritu Santo, no es otra voz. El Señor Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y no seguirán a otro. Saben las ovejas del Señor identificar cuando la voz es del diablo, cuando la voz es del enemigo, de cualquier otra persona, y sabe cuando es el maestro, cuando es el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y no seguirán a otro, al extraño no lo seguirán. ¿Estás familiarizado? ¿Estoy yo familiarizado con la voz del Espíritu Santo? Hay personas que dicen, no entiendo, no sé si es la voz del Espíritu, si es mi voz, si es la voz del mundo, si es... bueno, esto se soluciona estando a los pies del Maestro, estando, escuchando la voz del Señor. Vuelvo al ejemplo otra vez. María se había puesto a los pies de Jesús porque quería escuchar lo que Jesús quería decirle. A veces hay personas que oran tanto, ¿no? Y Señor, te pido esto, y Señor, te pido lo otro. Pero oración no es, como digo siempre, una larga sucesión de te pido, te pido, te pido, sino que es un diálogo. Es un tiempo en donde le hablas al Señor y le decís, Señor, habla, tu siervo oye, tu sierva oye. Y en ese momento el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Que podamos oír la voz de nuestro pastor. El Señor es mi pastor, decía el rey David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él sabía oír la voz del pastor. Conocía a su pastor, al Señor. Nosotros debemos aprender. Cuando oímos la voz del Espíritu Santo, el Señor puede transformar las situaciones más difíciles, más terribles en bendición. Ahí se le mostró una visión a Pablo y entendió inmediatamente. Es el Espíritu Santo. Cuando vio la visión, dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida, subrayé esa frase, lo tengo marcado ahí, resaltado. Cuando vio la visión, enseguida. No discutió, no Señor, pero vos me prohibiste, serás vos. Él entendió inmediatamente. El apóstol Pablo estaba familiarizado con la voz del Señor. No necesitaba, uy Señor, será, no será. Él sabía, en su espíritu tenía paz. Sabía que el Espíritu Santo le había hablado. Y enseguida, qué bueno esto, hermanos queridos, que no dilatemos las decisiones, que no dilatemos cuando Dios nos da una directiva, una dirección, nos da una orden, que no digamos, bueno Señor, déjame que espere un tiempo, déjame que lo piense. No, enseguida procuramos partir para Macedonia, enseguida. Qué bueno que oyó la voz de Dios, entendió el mensaje y enseguida se movilizó sin dilatar, sin dejar pasar el tiempo. Hermanos, Dios nos ayude a no ser dejados, sino que podamos estar atentos a la voz del Espíritu, que el Espíritu no nos tenga que hablar una y otra vez, porque llega un momento que el Espíritu Santo te habla, y si no le escuchás, va a ser como cuando vivís cerca de las vías del tren. Llega un momento que dejas de escuchar al tren que pasa, ya no lo percibís porque te acostumbras a eso. El Espíritu Santo te va a hablar 1, 2, 3 veces y ya después es como que nuestros oídos se vuelven insensibles. Dios nos ayude, que tengamos oídos atentos para oír la voz del Espíritu Santo, que podamos tener un corazón sensible y que podamos ver
con los ojos del Señor. A veces nuestra mirada es tan localista. Tenemos una mirada en mis cosas, mis intereses, pero que Dios nos ayude a alzar vuestros ojos y mirar los campos que están listos para la siega. Es decir, mirar al prójimo, al que todavía no tiene la salvación. Dios nos ayude a ser compasivos con aquellos que no tienen la palabra del Señor. Por último, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, y después dice, versículo 12, y de allí a Filipos, y dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aprovecharon la oportunidad inmediatamente de ir a predicar. Entonces una mujer llamada Lidia, de condición económica se nota muy buena porque vendía púrpura, algo muy caro, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, estaba atenta, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, nosotros no vamos a convertir a nadie. Nosotros no vamos a lograr que ninguna persona se convierta. Es el Espíritu Santo el que abre los corazones. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Trabajemos como siervos del Espíritu Santo. No vayamos a hacer nosotros con nuestros propios recursos. Señor, guíame. Espíritu Santo, dirígeme. Y aunque nos diga que no el Espíritu Santo, hay que ser atentos a lo que el Señor nos manda. El Señor abrió el corazón ahí de Lidia, se convirtió, se bautizó, y también su familia. Así que Dios dio una cosecha abundante porque Pablo y su equipo supieron oír la voz del Espíritu Santo cuando decía no, y supieron oír cuando el Espíritu Santo dijo ahora avancen, vaya para tal lado. Dios nos ayude, hermanos queridos, como conclusión, Dios nos ayude a estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que podamos ser buenos oidores y también hacedores de la palabra del Señor. Vamos a recibir tantas bendiciones. Dios nos va a usar poderosamente. Dios nos va a librar de muchos problemas si aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo. Una voz suave, una voz que no nos va a avasallar, pero si estamos atentos el Espíritu Santo nos va a hablar. Oremos. Padre querido, Padre amado, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los hermanos, bendice a tu iglesia, Señor, en donde se encuentre en distintas partes del mundo, que tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada persona. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Si hubiera alguien con necesidad, con enfermedad, con alguna lucha, con alguna atadura, sea libre. Y proclamamos ahora la victoria y la bendición para tu iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que esta palabra pueda quedar en tu corazón. Recordad que el día viernes otra vez nos reencontramos a las 19 horas con el mensaje de la palabra del Señor, con un devocional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas bendiciones. Hasta el viernes si Dios quiere. Bendiciones. Chao.